Bien, estamos grabando y les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están presentes y a las próximas que se sumarán, supongo, durante los próximos minutos y a quienes nos vean después, digamos, a través del canal de YouTube, a este nuevo ciclo de sesiones científicas de AndesNet. eh, Retomamos la buena costumbre de podernos reunir a disfrutar de la ciencia, pero también a discutir sobre nuestra comunidad y lo que está pasando en este momento y lo que va a ocurrir en el futuro de AndesNet. Lo primero que quiero hacer es agradecer muy grandemente a el grupo de personas que se ha hecho cargo de organizar las sesiones científicas desde el punto de vista de las charlas. Ellas son Cristina Ortega, Andrea Navarro, Matías Poblete y Lucas Sangüesa, que muy gentilmente han accedido este año a organizar las sesiones. Y bueno, durante la sesión de hoy, la primera parte va a ser una charla de Germán Aguilar, que lo va a presentar Cristina en un momento más. Y luego de la misma vamos a poder discutir en la media hora siguiente varios aspectos de eh, AndesNet y poder conversar con ustedes y tomar opiniones respecto a qué tipo de actividades podríamos hacer en el futuro. Así que Cristina, si te parece, podrías presentar a Germán, nuestro primer charlista. Perfecto, muchas gracias Andrés. Bienvenidos a todos. En la charla de hoy vamos a tener a Germán Aguilar, quien es geólogo de la Universidad de Concepción y además es doctor en Ciencias y Geología de la Universidad de Toulouse y de la Universidad Católica del Norte. Él actualmente es investigador de la MTC y de la Universidad de Chile. Su charla se titula Volumen de sedimentos de flujo de detritos en cuencas montañosas hiperáridas, disponibilidad y versus transportabilidad, ¿ya? En el marco de la línea de investigación de Landscape and Seascapes. Así que te damos la bienvenida, Germán, muchas gracias. Y además recordar, un poquito ya se me está olvidando, en el chat está el link para que quienes quieran dar una charla puedan anotarse, ¿cierto? Hay un formulario para que puedan participar de esta buena instancia de compartir en la comunidad. Germán. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que están presentes hoy día. Bueno, sí, como decían, yo voy a presentar un trabajo que estamos realizando en la Universidad de Chile, específicamente en el AMTC, y para eso voy a compartir pantalla. A ver, otra pantalla. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí. ¿Pantalla completa? Perfecto. Bueno, como decían, yo le voy a presentar un trabajo que estamos realizando para estimar los volúmenes de flujo de detritos en cuencas montañosas áridas. Y específicamente voy a tratar el tema de cómo ese volumen de flujo de detritos, que son aluviones, básicamente, está determinado por la disponibilidad que tienen los sedimentos en las quebradas o la transportabilidad dada por ciertas tormentas o características de la lluvia que la detona. Esta temática la hemos estado desarrollando dentro de un proyecto, FONDEF, que tiene por finalidad construir una guía metodológica para el diagnóstico y cálculo de la amenaza aluvional presente y futura en el norte de Chile. ¿Y por qué? Bueno, yo aparezco ahí como autor, pero este es un trabajo en que participan muchos otros investigadores, geólogos, ingenieros, meteorólogos, climatólogos, etcétera, de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cuál es? Perdón, estoy al revés. Es el comienzo. Entonces, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Básicamente está dada por la ocurrencia de aluviones que han sucedido en el norte de Chile durante los últimos años. Específicamente vemos en el gráfico que tenemos abajo, ¿cierto? A la derecha, que los eventos aluvionales han aumentado a partir de la década del 2010 aproximadamente, a tasas súper fuertes. O sea, tenemos muchos eventos
mucho más seguido de lo que estaba reportándose anteriormente. Por un lado tenemos la identificación de que las regiones más afectadas por estos eventos aluvionales son las del norte de Chile, específicamente entre la Cuarta y la región de Arica aproximadamente. Entonces ahí tenemos una motivación inicial de por qué nos situamos en esta región árida del norte de Chile, y aparte también por qué queremos involucrar el cambio climático en esta cuantificación de la amenaza aluvional. Por otro lado, esta iniciativa de hacer una guía metodológica para calcular el peligro aluvional viene dado por el evento que ocurrió en marzo del 2015. No sé si recuerdan que en marzo del 2015 ocurrió un evento de aluviones muy importante en el norte de Chile, que abarcó de la región de Coquimbo hasta la región de Antofagasta aproximadamente. ¿Ya? Ocurrieron una serie de aluviones en varias cuencas áreas del norte de Chile, generando muertes, desaparecidos, desplazamientos, damnificados, etc. Y a partir de este evento, la autoridad y la sociedad en general se dio cuenta o recordó que el norte de Chile es muy susceptible a la ocurrencia de este tipo de fenómenos, y por eso se levantaron varias iniciativas para generar programas de mitigación y ordenamiento territorial. Sin embargo, a medida que se fueron licitando las distintas cuencas y los distintos estudios, la DOH y otras instituciones se fueron dando cuenta de que cada una de las organismos o constructoras que llegaba con un estudio tenían distintas metodologías para enfrentar la amenaza aluvional. Entonces, a partir de eso, la DOH dijo que necesitaba en realidad un estándar para calificar y evaluar los distintos proyectos que le estaban llegando, por los resultados que le estaban llegando. Así nació un poco la motivación de generar una guía metodológica para evaluar la amenaza aluvional en el norte de Chile. Entonces, durante los últimos 2 o 3 años hemos estado preparando esta guía. La guía está próxima a salir. Estamos en la fase final de la guía. Esperamos ya en una semana más o 2 semanas más ya tener alguna versión definitiva. Y el lanzamiento de la guía, para los que están en Copiapó o puedan ir a Copiapó, se realizará en esa ciudad el día 12 de junio. Entonces ahí vamos a tener un evento de lanzamiento con presentaciones y qué sé yo de esta guía. La guía metodológica está financiada con financiamiento de FONDEF, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Está desarrollada por AMTC, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y cuenta con la colaboración también de CERN-FEMIN y la DOH, el Ministerio de Obras Públicas, como instituciones colaboradoras. Básicamente la guía está compuesta por varios bloques. Yo no me voy a referir a la guía en sí, sino que me voy a referir a uno de esos bloques en particular, que es el volumen de los sedimentos que son transportados por los aluviones. Como ven, este es un esquema general de la guía. Tiene un capítulo que es de análisis meteorológico, otro capítulo que es la recurrencia o ocurrencia de aluviones, otro capítulo que es el que nos vamos a centrar hoy día, que es sobre los volúmenes de los sedimentos, y otro capítulo que está orientado al cambio climático y la proyección de la amenaza aluvional en el norte de Chile. Entonces, como decía, vamos a centrarnos en esta parte que tiene que ver con la geomorfología, con la disponibilidad de los sedimentos en las quebradas y con la cantidad de sedimentos que es susceptible de ser transportado hacia el abanico aluvial o hacia el exutorio de la quebrada árida. ¿Por qué viene esta motivación particular por los sedimentos? Es porque cuando uno empezaba a ocupar ciertas ecuaciones empíricas que tratan de estimar el volumen de los aluviones, uno puede identificar que en general estas ecuaciones lo que hacen es sobreestimar el volumen de los aluviones. Por ejemplo, aquí tenemos un catastro de aluviones o flujos de detritos ocurridos en la quebrada, en la cuenca del río Huasco, en diferentes quebradas, y vemos en puntos rojos están los volúmenes de los aluviones que cayeron al ápice, es decir, al abanico aluvial. Y si nosotros nos ponemos a calcular el volumen estimado por estas ecuaciones empíricas, que son ampliamente ocupadas en peligros aluvionales, vemos que el volumen medido versus el volumen
calculado por estas ecuaciones empíricas es muy distinto, y en general los volúmenes calculados por estas ecuaciones están sobreestimando en un orden de magnitud y hasta en 2 órdenes de magnitud los volúmenes medidos para el aluvión en particular que estamos tratando que se fueron medidos en terreno. Específicamente se trata de los aluviones que ocurrieron en el año 2015 en el Huasco. Entonces ya ahí nos dio una alerta de que estas ecuaciones no están funcionando para calcular el volumen de los sedimentos, y por ende tenemos que buscar otras herramientas para calcular ese volumen. El cálculo del volumen de los sedimentos transportados por los aluviones es súper importante a la hora, por ejemplo, de modelar el alcance, la velocidad, la fuerza de impacto de los aluviones, porque en los modelos numéricos que tratan de replicar los flujos, se le tiene que poner una concentración volumétrica de sedimento al flujo. Y esa concentración volumétrica nosotros la podemos determinar con una aproximación de la cantidad de volumen que puede ser transportado o que está disponible en la cuenca de drenaje. Entonces yo me voy a centrar un poquito en ver la cantidad de volumen disponible que hay en las cuencas, contrastarlo con el volumen que puede ser transportado dada cierta tormenta, y comparar esos dos volúmenes para ver por qué tenemos esta gran variación entre el volumen medido y el volumen calculado por esta ecuación. Empecemos entonces con lo que es la disponibilidad de sedimento. Para calcular la disponibilidad de sedimento nosotros ocupamos dos metodologías en realidad, que son distintas dependiendo de la geoforma que estamos cuantificando. Calculamos disponibilidad de sedimentos en los cauces, en los cauces de las quebradas áreas, y también disponibilidad de sedimentos en las laderas de las quebradas áreas. Y para eso ocupamos dos distintas aproximaciones que se basan en ecuaciones que hemos calibrado con datos de terreno. Para el volumen disponible en cauce, nosotros calibramos una ecuación basada, una ecuación que calcula el espesor de sedimento en los cauces basado en el ancho del canal. Lo que determinamos para la cuenca para las quebradas de la cuenca del río Huasco es que el espesor que uno tiene disponible en los cauces corresponde al mínimo espesor considerando la mitad del ancho o como máximo los 4 metros. Es decir, tenemos un espesor que va aumentando a medida que yo aumento el ancho del cauce por el doble, ¿cierto? Pero llegado a cierto límite, el espesor se mantiene relativamente constante, aproximadamente los 4 metros. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos estimar el volumen, el espesor de sedimento en los cauces, y con ello también el volumen que hay en todos los cauces que están insertos en la quebrada, ya que la sumatoria, entonces, entre el volumen, entre el espesor, el producto entre el espesor, el largo y el ancho, nos van a dar el volumen total de toda la densidad de drenaje que pueden haber en esta quebrada. Esta ecuación fue calibrada con datos de terreno, y es decir, nosotros tratamos de hacer una envolvente que cubriera todos los datos para estimar ese volumen de sedimentos disponible en los cauces. Entonces, como les decía, finalmente nosotros tenemos el cálculo del volumen en los cauces, que va a ser una sumatoria de los volúmenes de los volúmenes asignados de los distintos segmentos que tenemos en los cauces, dependiendo del espesor que uno tenga en cierto segmento, el ancho que uno tenga y el largo del segmento en particular. Ahora, para el volumen disponible en las laderas, nosotros hicimos una aproximación estimando el espesor de los sedimentos en las distintas superficies de ladera, considerando la pendiente. Para eso también ocupamos datos de terreno medidos con wincha o también con modelos de elevación digital de alta resolución generados por dron. Nosotros hicimos
una comparación entre, o sea, una relación entre el espesor medido en terreno con respecto a la pendiente que tienen cada uno de los píxeles que encierran determinada quebrada. Nosotros tratamos de hacer una envolvente de todos los valores de espesor, porque los espesores que uno mide en terreno básicamente son unos espesores mínimos y por eso mismo es la envolvente la que mejor representa el espesor de los sedimentos en cada una de los píxeles de las laderas. La ecuación que calibramos se basa entonces en la pendiente, en la pendiente del píxel, en la pendiente la pendiente máxima de la cuenca, y también en un factor que tiene que ver con la altitud de cada uno de los píxeles. No voy a entrar mucho en detalle sobre la ecuación, pero sí hay que tener claro que cada una de estos coeficientes que determinan el espesor en cada uno de los píxeles debe ser calibrado individualmente para cada una de las quebradas que uno está estudiando. Con ello, entonces, ingresando esta ecuación del volumen del espesor de sedimento disponible en cada uno de los píxeles de una cuenca de una quebrada determinada, nosotros podemos, a partir de un modelo dependiente, generar un modelo de espesores estimados en base a esa pendiente y elevación. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles son los espesores que se obtuvieron de sedimento considerando un DEM de resolución de 3 metros por píxel versus un DEM de resolución de 12 metros por píxel, para que vean un poco la diferencia y la accesibilidad que tienen ocupar un mejor o peor producto o mejor o peor resolución de modelo de elevación digital. Aquí solamente quiero con esta diapositiva quiero recalcar que cada una de estas ecuaciones o aproximaciones para medir el volumen o los espesores de sedimento en las quebradas debe ser calibrada para cada cuenca. Nosotros, como lo que le mostré recién, era el caso de la cuenca del río Huasco, pero también hemos calibrado ecuaciones para la cuenca del río Elqui y la cuenca del río Utah. Y solamente para mostrar que estas ecuaciones van a variar dependiendo de las condiciones que tengamos en cada una de las quebradas. Aquí tenemos, en el centro tenemos ecuaciones del volumen de sedimento disponible o del espesor de sedimento disponible para el Huasco, Elqui y Utah en cauces, y en la parte derecha tenemos las ecuaciones del espesor de sedimento disponible en las laderas del Huasco, Elqui y Utah. Y se ven grandes diferencias entre una y otra dependiendo de la litología, de las condiciones climáticas y de la morfometría que tengamos en las cuencas. Ahora, cuando nosotros comparamos ese volumen disponible que hemos calculado para una serie de cuencas del Valle del Huasco, del Valle del Utah y del Valle del Elqui con el volumen de aluviones recientes que han ocurrido, podemos ver que en general los volúmenes disponibles en las cuencas son mucho mayores que los volúmenes disponibles depositados por los aluviones ocurridos recientemente, por ejemplo en el Valle del Huasco o en el Valle del río Utah y en el Valle del río Elqui. Eso con respecto a los cauces, pero también con respecto a las laderas. De hecho, el volumen disponible en las laderas pueden llegar a ser 2 o 3 órdenes de magnitud mayor que el volumen reportado por los aluviones. Entonces, finalmente, lo que nosotros podemos calcular es el porcentaje del sedimento disponible que puede ser transportado a lápices por los flujos de detritos. En general, nosotros tenemos que para los cauces, tenemos que menos del 40% del volumen disponible en los cauces es transportado por los aluviones hacia el abanico aluvial y generan el sedimento que se desarrolla por los aluviones. Para el caso de las laderas, tenemos que menos del 6% es el que generalmente es capaz de ser transportado por los aluviones
durante estos episodios de lluvia. Es decir, de alguna forma estamos mostrando cómo la disponibilidad de sedimento es ilimitada en estas cuencas áreas para el desarrollo de aluviones futuros. En realidad, lo que mostramos aquí es que siempre habrá sedimento disponible para la generación de un aluvión en estas cuencas áridas, independiente de la recurrencia que tengan esto. Ahora vamos a pasar a ver la transportabilidad de los sedimentos producto de una lluvia determinada. Es decir, la cantidad de sedimento que es capaz de transportar ciertas correntías provocadas por una lluvia de diseño. Para eso nosotros primero lo que se hace es hacer curvas de intensidad, duración y frecuencia de las tormentas. Básicamente se ajustan los datos para extrapolar a diferentes duraciones y periodos de retorno, considerando estaciones meteorológicas cercanas a una zona aluvionada. Y lo que podemos observar que tenemos distintos periodos de intensidades y duraciones para distintos periodos de retorno. Pero la principal incógnita que tenemos que dilucidar qué tipo de tormenta es la que desencadena estos aluviones, y considerando además que tenemos poca disponibilidad de estaciones meteorológicas en la zona. ¿Por qué? Porque tenemos que un mismo evento puede desencadenar o no un aluvión. Y aquí lo que vemos es en puntitos, esto es un catastro de aluviones del Cernagiomí. Cada punto que representa un aluvión, y lo que vemos es que cada punto representa una tormenta, y los puntos negros representan las tormentas que generaron aluvión. Entonces tenemos que más o menos esta curva que tenemos en esta posición de acá involucra más o menos el 70% de las tormentas que generaron aluviones. Después podemos en base también a este estudio, podemos determinar que una intensidad de 5 milímetros hora es la que genera la mayor cantidad de aluviones durante las tormentas. O sea, tenemos que tener una intensidad de 5 milímetros hora para tener un aluvión. Lo otro que podemos verificar es que un mismo evento se asocia a distintos periodos de retorno según la duración considerada. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos en línea azul, tenemos, por ejemplo, la tormenta del 2015 en el Valle del Huasco, y podemos ver que esa misma tormenta puede estar asociada a un tiempo de retorno de muy poco, un tiempo de retorno muy corto, pero intensidades muy fuertes. En cambio, podemos tener también ese mismo tiempo, es un tiempo de retorno mucho más largo para intensidades más fuertes, y los otros para intensidades más débiles. Entonces podemos jugar un poquito también con la intensidad y duración de las tormentas. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente nosotros ocupamos una ecuación para calcular el volumen de sedimento transportable por una tormenta basado en el volumen del caudal y la concentración volumétrica de sedimentos que tenga ese caudal. Para el caudal nosotros ocupamos una cierta precipitación de diseño que involucra una precipitación en 24 horas, y lo que podemos ver de esta gráfica que tenemos acá es que un tiempo de retorno aproximadamente de la curva que está en azul es la tormenta del 2015, y vemos que esa tormenta puede estar dado por un tiempo de retorno de 100 años si involucramos precipitaciones
del orden de 20 milímetros, en cambio puede ser con bastante tiempo de retorno más pequeño si involucramos duración y precipitaciones más pequeñas. Ajustando esas curvas podemos determinar cuál es el tiempo o cuál es la tormenta de diseño que queremos modelar nosotros. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, para el Valle del Huasco, para la tormenta del Valle del Huasco, tenemos que, según las estimaciones de volúmenes que sacamos para ese evento, tenemos una tasa de erosión de aproximadamente, una erosión de 1.3 milímetros, es decir, que para que se cumplan las tasas de erosión a escala geológica, o a escala de los últimos 14.000 años, tenemos que tener una ocurrencia promedio de 100 años aproximadamente. Entonces estos aluviones, en términos geológicos, tienen un tiempo de retorno de ese orden de magnitud. Ocurren cada 100 años en términos estadísticos. Y si vemos nuestra curva para tiempo de retorno de 100 años, observamos que la duración de la tormenta es aproximadamente entre 3 y 4 horas. Esa es la duración de la tormenta. Lo que equivale aproximadamente para el tiempo de retorno, más o menos un tiempo de concentración de 5 veces. ¿Ah? 5 veces el tiempo de concentración. El tiempo de concentración significa cuánto demora el agua que captura una cuenca en ser concentrada en el punto de salida de la cuenca. Es decir, es el tiempo que demora la gota que cae más arriba en la cuenca para llegar al extremo. Entonces, con esto nosotros podemos ya dilucidar cuál es nuestra tormenta de diseño que nosotros vamos a considerar para estimar el volumen de sedimento transportable. Esa tormenta de diseño la ingresamos entonces en nuestra precipitación nuestra precipitación, y con eso calculamos el volumen de sedimento que tenemos transportable. Si nosotros comparamos ese volumen de sedimento transportable que está en el eje Y en este caso, con el volumen observado en el aluvión del 2015, obtenemos una buena correlación entre los datos, con un tiempo de retorno de 100 años y duración de 3 horas, y un tiempo de retorno de 100 años y duración de 5 veces el tiempo de retorno, como yo les mostré anteriormente. Es decir, nosotros logramos tener una buena aproximación de los datos con los volúmenes observados, considerando este tipo de tormenta. Tiempo de retorno de 100 años, duración de 3 horas o duración de 5 veces el tiempo de concentración. Ahora bien, la disponibilidad versus la transportabilidad de los sedimentos la vamos a comparar ahora. Nosotros, ¿por qué queremos comparar esto? Porque en realidad cuando nosotros tratamos de estimar el volumen de los sedimentos que son transportados por los flujos de detrito, tenemos que elegir el menor entre el volumen transportable y el volumen disponible. Y el menor volumen entre esos dos es el que vamos a ocupar como volumen de diseño o el volumen que vamos a ingresar en nuestro modelo, etc. Ahora bien, si nosotros vemos que el volumen de sedimento transportable, que lo tenemos en azul en todos estos gráficos, en los gráficos de la izquierda, es siempre mayor, o sea, siempre el volumen transportable es siempre menor que el volumen disponible, es decir, tenemos una gran cantidad de volúmenes de sedimento disponible en las cuencas, por ejemplo, en un orden de magnitud, mayor en un orden de magnitud en las laderas, y en caso de los cauces, a veces es mayor en un orden de magnitud y a veces se ajusta bien al volumen transportable. En general, entonces, tenemos que el volumen disponible total en una cuenca es mucho mayor que el volumen transportable en las cuencas. Castigando ese volumen
disponible al 40% de los cauces según nuestras estimaciones y el 6% en las laderas según lo que yo les mostré anteriormente, logramos tener un ajuste entre el volumen transportable y el volumen disponible, y con ello podríamos entonces estimar el volumen de los aluviones solamente con características geomorfológicas de las cuencas y no necesitando aproximaciones hidrológicas. Es decir, solamente observando las características y la cantidad de sedimentos que es disponible, nosotros podríamos llegar a estimar qué volumen de sedimento nosotros podríamos conseguir con un aluvión en las cuencas áridas del desierto de Atacama. Ese es como el mensaje final que les quería comentar. Nada, eso es lo que quería contarles. Como les dije, es un trabajo que tiene muchas partes, pero básicamente la idea es aportar hacia el cálculo de la amenaza aluvional en el norte de Chile, considerando estos aspectos geomorfológicos de las cuencas. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por tu charla. Muy interesante. Queda tiempo para una preguntita, ¿ya? Y quiero subir la mía también, que me la hizo un estudiante aprovechando. Si es que esta información está disponible, por ejemplo, en el portal de Cernageomin. ¿O todavía no sale a la luz pública? No, todavía no, porque la guía está, el lanzamiento del 12 de junio, el proyecto termina a finales de junio, es decir, nosotros ahora estamos en la parte de edición, y después el compromiso, que no sabemos los plazos en que se cumple ese compromiso, es que esto está disponible en la plataforma de Cernageomin, en la plataforma de la DOH, después de que ellos hagan sus observaciones y la acepten para su publicación. Nosotros tenemos un taller mañana con la DOH y el Cernageomin para afinar los últimos detalles, pero la idea es que esté a finales de junio disponible. Es pública y gratuita para consultores, para organismos públicos, para estudiantes, para universidades, va a ser pública. Y es bien didáctica, o sea, tiene una guía metodológica, entonces no tiene mucho bla bla, sino que va al foco y al grano para el cálculo. Buenísimo. Primero que nada, felicitarte. Felicitarte a ti y a tu equipo por el trabajo que han hecho. Me emociona, la verdad. Que se pueda modelar eso a ese nivel, está súper bueno. Sí, bueno, nosotros ahora lo que queremos hacer un poquito, ponerle un poco más de continuidad a esto y caracterizar esa disponibilidad de sedimento o el castigo que estamos dando a la disponibilidad de sedimento y asociarla a los índices de conectividad que tienen los sedimentos dentro de las cuencas. Ese es como el siguiente paso que yo estoy viendo a futuro. Es decir, ajustar ese 40% o 6% del disponible con respecto a la conectividad que tienen los sedimentos al interior de las cuencas. Pero para eso necesitamos un trabajo un poquito más elaborado. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos de sesión de este link. Nos pilló por sorpresa que se acaba como el enlace muy rápido ahora en Google Meet. Andrés, sí. ¿Quieres tomar la palabra? Sí, vamos a tratar de ocupar estos 10 minutos. Gracias, Germán, de nuevo, muy interesante. Sí, para la próxima reunión yo creo que vamos a tratar de solucionar esto y tener la posibilidad de estar al menos una hora. En 10 minutos les voy a contar un poco en qué estamos con AndesNet. Lo primero es que el proceso de creación de la corporación AndesNet va avanzando. Ha sido un proceso lento, pero estamos en una etapa importante porque el documento de la firma del acuerdo por parte de las 13 universidades del CRUNCH para crear la corporación AndesNet está siendo revisado por los rectores de cada una de las universidades. Ese proceso comenzó en la Universidad de Concepción con su equipo jurídico, salió ese documento de acá en enero y ahora está en proceso de revisión desde mitad de marzo más o menos por todos los rectores. La esperanza es que se pueda firmar este convenio para crear la figura jurídica, digamos, de AndesNet
durante este año, idealmente durante el segundo semestre, al principio del segundo semestre de este año, lo que va a ser muy positivo porque nos va a dar una personería jurídica, con lo cual vamos a poder acceder a fondos, particularmente también la creación de la corporación viene con una compromiso por parte de las universidades firmantes de financiar con un monto casi representativo, es apenas 1 millón de pesos, que quizás para nosotros nos parece mucho, pero para una universidad por supuesto que no es mucho. Y estamos confiados en que el proceso va a seguir adelante. Hay un representante de Andesnet por universidad que está trabajando con su rectoría para ponerse a disposición y poder informar sobre qué se trata. Y esperamos que eso vaya bien. La verdad es que es un deseo nuestro de la comunidad hace bastante tiempo. Creemos que es importante que se cumpla. Veo además, lo digo al tiro también, la mayoría de la gente que está ahora presente no son parte todavía de Andesnet. Es muy bueno ver gente nueva y los invitamos a que se inscriban en Andesnet. La verdad es que en este momento lo más fácil es que nos manden un mail al mail de Andesnet diciendo que quieren ser parte y los vamos a ingresar a la lista de email, que es lo que, no tenemos, lo que tenemos en este momento, ¿ya? Así que se los dejo planteado para todos los que no son parte de Andesnet y quisieran estar actualizados y recibir los emails para las próximas sesiones, por ejemplo, que nos manden un email a Andesnet y así los podremos incluir. Andesnet, para quienes no lo saben, se creó en realidad producto de la colaboración con la iniciativa norteamericana SZ4D. Les pido, perdón, alguien está preguntando, Carlos, gracias Leoncio por poner ahí el mail de Andesnet. Como decía, Andesnet toma, digamos, fuerza y toma sentido como contraparte chilena a una iniciativa norteamericana que se llama Subduction Zone in 4D, in 4 Dimensions, que lo que busca es instrumentar las zonas de subducción de Cascada y Alaska, pero principalmente la zona de subducción chilena, por su alta tasa de ocurrencia de eventos como los que describía recién Germán, por ejemplo, de aluviones, pero también, por supuesto, terremotos y erupciones volcánicas, con el fin de tratar de entender mejor cuáles son los límites de la predictibilidad de este tipo de fenómenos naturales y la interrelación entre ellos. Z4D, bueno, existe hace ya como 8 años más o menos como iniciativa y ha tenido distintos tipos de financiamiento y actualmente están a la espera de un financiamiento muy importante para la formación de un centro de investigación que debiera congregar a la comunidad norteamericana y también chilena en torno a aquello y listos a postular a un financiamiento muy mayor del orden de 100 millones de dólares para equipos que serían instalados en el país. Bueno, 70% del mismo sería instalado acá en Chile. Pero los norteamericanos, bueno, nosotros participamos de SZ4D, yo soy parte del comité directivo del mismo, junto con Cristian Faría, ambos miembros del comité ejecutivo de Andesnet, somos representantes de la comunidad chilena en SZ4D, y lo que podemos contar por el momento es que realmente ellos están muy preocupados por la situación política interna. El gobierno norteamericano se está todavía instalando, particularmente en la NSF, están tomando decisiones respecto a qué tipo de proyectos financiar y cuáles no. No financiar, por ejemplo, cosas que tengan que ver con cambio climático, ni financiar nada que tenga que ver con equidad de género, ni balances de ningún tipo. Y eso ha sido súper problemático y ha retrasado, por un lado, la toma de decisión respecto al financiamiento del centro de investigación de SZ4D y por otro lado también la apertura de los concursos como el de financiamiento de equipamiento mayor. Pero los colegas norteamericanos están confiados en que posterior a este proceso sí va a haber, sí va a avanzar todo bien y hay grandes perspectivas en realidad que se van a comenzar a concretar probablemente en los próximos meses, una vez que se vaya resolviendo la situación interna en Estados Unidos. Así que tenemos que estar muy atentos, es un momento importante para nosotros para volver a congregarnos, para volver a conversar respecto a cómo vamos a integrar nuestro trabajo, digamos, nuestra colaboración con los colegas norteamericanos en un futuro que esperamos sea bien positivo para todos. Así que los invitados también a mantenerse informados al respecto. Y por último, en esa misma línea, lo que queremos también comunicar de que tenemos toda la intención de poder hacer una reunión
presencial de Andesnet con colegas norteamericanos, algunos representantes, ojalá al menos, de los colegas norteamericanos y ojalá el gran conjunto de la comunidad chilena durante octubre de este año. Estamos en conversaciones con dentro del comité ejecutivo de Andesnet. La idea, gracias por los aplausos y las manitos para arriba, chicos. Yo creo que es algo que veníamos conversando desde el año pasado, que es súper necesario e importante hacerlo. Tenemos que congregarnos, tenemos que poder reunirnos para hablar de ciencia y para hablar también de nuestra comunidad. Y la intención, digamos, lo que estamos barajando por el momento es una reunión en Santiago, que va a ser más simple para todos poder llegar ahí. La gran mayoría de los miembros de Andesnet están en Santiago, o para los que no somos de Santiago, es más fácil viajar a Santiago que cualquier otro lado. Y podría ser estamos viendo, digamos, con nuestros colegas en Najemín, pero lo más probable es que pudiera ser en algún salón del Ministerio del Interior. Y bueno, estamos trabajando para eso. El ideal sería, además, que en ese momento la corporación Andesnet ya esté firmado, digamos, el acuerdo y podamos disponer también de recursos como para poder financiar esa reunión. Javier. Andrés, bueno, quizás ya lo sabes, pero bueno, fin de año va a ser súper acontecido porque el GCEP lo tenemos la primera semana de octubre. Es verdad. Y tenemos el Congreso de Amenaza Sísmica ya sí en Talca, probablemente la segunda semana de noviembre. Ya. Está bueno eso. Sí, gracias por recordármelo. Hoy día justamente estaba viendo cuándo era el GCEP, 1 al 3 de octubre. Sí. Y sí, probablemente, quizás, digamos, lo mejor sea tratar de planificar algo back to back, como le dicen los gringos, o sea, espalda con espalda a los congresos, de manera de estar una semana entera, para quienes no somos de Santiago, estar por allá en la zona central, participar del GCEP y después tener nuestra reunión, o hacerlo en conjunto. Pero gracias por recordármelo, porque yo creo que es importante que logremos maximizar la cantidad de gente, digamos, y no andarnos topando demasiado, sino más bien complementarnos. Así que sí, lo vamos a tener súper en consideración. La verdad es que tuvimos una reunión nosotros del comité ejecutivo la semana pasada. Ahí se concretó más la idea y durante esta semana y la próxima ya deberíamos estar en condiciones de asegurar, ojalá, que vamos a poder hacerlo y cuándo y dónde, ¿ya? Así que es súper bueno que me lo digas. La llamada terminará dentro de menos de un minuto, dice aquí. Así que, bueno, no sé. Fue demasiado rápido esta última parte. Yo creo que hubiera sido bueno tener 15 minutos más para que todos pudieran comentar o hablar. Pero les agradezco mucho a todos los que participaron. Vamos a, gracias también a Cristina, digamos, por la organización. Nuestra idea es poder tener una sesión de esta al mes. Así que pronto sabrán de la próxima. ¿Ok? Todos a inscribirse y a participar. Muchas gracias. Sí. Los esperamos para la próxima sesión, las vamos a estar invitando, así que ahí podemos hablar un poquito más. Exacto, sí. Gracias a todos entonces, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Adiós, adiós. Bueno.